El Mundial de México 1970 es sin lugar a dudas uno de los más recordados de la historia de la Copa del Mundo y desde mi punto de vista este campeonato marcó un antes y un después en la concepción del fútbol como negocio. México logró ser sede de este mundial en el Congreso de 1964, donde pese al escepticismo que había, dado que la Ciudad de México iba a ser la organizadora de los Juegos Olímpicos del 68, los mexicanos fueron, presentaron su propuesta y no importa que hayan Juegos Olímpicos un par de años antes, hay infraestructura suficiente y pese a la competencia de Argentina, que por cuarta vez se presentaba como candidato a la sede de un mundial, el Congreso por mayoría decidió que México 70 sería el noveno campeonato mundial de fútbol, que también tuvo una mascota llamada Juanito y Telstar fue la primera pelota diseñada por Adidas, adaptada especialmente en sus colores para las transmisiones televisivas en colores, la primera en una Copa del Mundo. También hablando de primera vez en una Copa del Mundo, fue la exhibición de tarjetas a los futbolistas y se les permitieron a los equipos hacer 2 cambios en cada partido. Fue la única vez que Argentina quedó eliminada de un mundial a través de una eliminatoria. Perú fue quien lo dejó afuera en el grupo que también compartían con Bolivia. Y las selecciones de El Salvador, Israel y Marruecos se presentaron por primera vez en una Copa. Los africanos, por cierto, volviendo a un mundial después de la Copa de 1934. El formato fue idéntico al del 62 y el 66, o sea, riesgo de campeón por sorteo. Y los penales fueron aprobados una semana después de terminado este mundial por el International Board. El grupo A fue compartido entre México, Unión Soviética, Bélgica y El Salvador, Italia, Uruguay, Suecia e Israel el grupo B, Inglaterra, Brasil, Rumania y Checoslovaquia el grupo C, Alemania Federal, Perú, Bulgaria y Marruecos el grupo D. Ustedes me sabrán decir, me sabrán decir, México y Unión Soviética fue el partido inaugural el 31 de mayo en el Estadio Azteca, y ustedes me sabrán decir por qué el Mundial de México es de los más recordados de la historia de los mundiales. Espero sus comentarios, como también ya que estamos, espero el me gusta y que se suscriban a este canal, pero me gustaría saber su punto de vista, quizás estén de acuerdo conmigo o no, de el por qué este campeonato del mundo es tan particular y es de los más recordados. Por ejemplo, en el Mundial del 62 decía lo contrario, quizás Chile 62 es de los menos recordados y uno de los motivos era porque no hubo de esos partidos increíbles que tuvieron exhibiciones futbolísticas muy buenas o rivalidades entre el favorito y otros que se le fueran oponiendo resistencia en el camino. Estaba Inglaterra como campeón defensor, que tuvo un partido muy polémico con los alemanes, la revancha del mundial anterior, el partido semifinal entre Alemania e Italia que fue declarado el partido del siglo. De hecho, ahí les voy a mostrar después una foto y una plaqueta en el Estadio Azteca recordando aquel partido. Semifinales con 4 campeones del mundo y 3 de ellos aspirando a quedarse con la copa en propiedad. Bueno, mucha cosa pasó en este campeonato del mundo. Bueno, como los 3 goles famosos cerrados por Pelé, uno atajado por Gordon Banks y otros 2, uno desde atrás en la mitad de la cancha contra Checoslovaquia, que pasó a esto del vertical y por eso no fue gol, y el errado contra Uruguay en las semifinales ante Ladislao Mazurkiewicz. Bueno, un montón de cosas sucedieron en este campeonato que intentaré empezar a repasar a partir de este momento. Empezando por el principio, por supuesto, por la fase de grupos donde los mexicanos empataron 0-0 con la Unión Soviética en ese partido disputado en el Estadio Azteca y el amigo Asatiani fue el primer amonestado a los 30 minutos de juego por esa patada bastante merecedora de tarjeta amarilla, y también los soviéticos fueron los primeros en hacer un cambio en un partido por Copa del Mundo. Bélgica le ganó a El Salvador 3-0 unos días más tarde en el Estadio Azteca y la Unión Soviética goleó a Bélgica 4-1 el 6 de junio. Los mexicanos le ganaron 4-0 a El Salvador. Los salvadoreños, que habían provocado una guerra en las eliminatorias después de haberle ganado a Honduras, otro día quizás haga un video sobre eso, y volvieron a ganar contra Bélgica 1-0, logrando 2 victorias consecutivas, algo que nunca se había dado en la historia de México los mundiales, como nunca se ha dado en la historia de que pasaran a la segunda ronda. Los soviéticos por diferencia de goles a favor pasaron primeros, México segundo, Bélgica y El Salvador se quedaron afuera, los salvadoreños no pudieron ganar ningún partido. Italia le ganó a Suecia en Puebla el 2 de junio y Uruguay le ganó a Israel
2-0 también en Puebla, pero se quedó sin su principal figura. Pedro Virgilio Rocha se lesionó a los 12 minutos y quedó por fuera del campeonato hasta el último partido. No jugó más en todo el campeonato. Uruguay empató con Italia 0-0 y fue la primera vez que Uruguay no jugó de celeste en una Copa del Mundo. Lo hizo con camiseta blanca y la celeste perdió con Suecia en la hora 1-0 y de esa forma se quedó segundo en el grupo B detrás de Italia. Los suecos y los israelíes se fueron para casa temprano. Por el grupo C, ahí ya viene, por el grupo C, ahí está, Perú debutó ganándole a Bulgaria de atrás en León por 3-2. Unos días antes hubo un terremoto que mató a más de 70.000 personas en Perú. Este partido jugado con mucha emoción. Gallardo, Chumpitaz y Cubillas dieron vuelta al partido para los peruanos, dándole un poco de alegría al pueblo que estaba sufriendo en aquel momento. 3-0 fue el resultado de Perú contra Marruecos en la primera vez que la selección peruana exhibió la albirroja en una Copa del Mundo. En su último partido perdieron 3-1 con Alemania Federal. El bombardero Gerard Müller hizo su segundo hat-trick del campeonato. El primero le había hecho el 7 de junio contra Bulgaria cuando le ganaron 5-2. 2-1 fue el resultado contra Marruecos en el debut en la ciudad de León el 3 de junio. Alemania Federal con 6 puntos fue primero, 10 goles a favor, 4 en contra. La verdad, bastante despegado. Perú 4, Bulgaria y Marruecos se quedaron con apenas un punto y se fueron temprano para su casa. En el grupo de Brasil, Inglaterra arrancó ganándole a Rumania en Guadalajara el 2 de junio con gol de Geoff Hurst, el que había hecho 3 goles en la final. Este partido que fue bastante sufrido para los ingleses, y más sufrido fue el 1-0 o el 0-1 contra Brasil el 7 de junio, que no se recuerda por este gol de Jairzinho en el minuto 59, sino por la tajada de Gordon Banks sobre Pelé en un cabezazo después de un centro desde la derecha. Esta tajada del arquero ha sido llamada la tajada del siglo. Impresionante. Después de que la pelota había picado, Gordon Banks sacó un manotazo salvador y la sacó sobre el vertical derecho para asombro de Pelé, de Banks, compañeros, todos. El partido estuvo picado, hubo exhibición de tarjetas en aquel juego y terminaron ganando los brasileños 1-0. Los ingleses ganaron 1-0 sobre Checoslovaquia en un partido no apto para daltónicos. Si alguno tenía tele blanco y negro, no pudo reconocer a los jugadores. Y este equipo de Brasil de 1970, tengo un video aparte, era dirigido en las eliminatorias por João Saldanha. Fue el creador de este equipo. João Saldanha, que era periodista, activista político crítico del gobierno militar brasileño y que escribió en una nota en el diario Globo de que Pelé era miope y tenía una lesión de cadera. Bueno, ¿qué le pasó a Saldaña por esta declaración? Y sí, lo echaron antes de la Copa del Mundo por el peligro de que no citara a Pelé al Mundial. Y bueno, la CBD dijo: venga Mario Zagallo para acá, que seguro Zagallo convoca a Pelé y si no también va a perder su empleo. Así que Zagallo, ni tonto ni perezoso, convocó a O'Reilly. Los brasileños debutaron ganándole 4-1 a Checoslovaquia. Habían arrancado perdiendo los brasileros, pero Rivellino empató a los 24. Pelé marcó el segundo a los 59 y Jairzinho completó la goleada. Brasil también le ganó 3-2 a Rumania en su último partido del grupo y de esa manera clasificó primero con 6 puntos, una buena diferencia de goles. Segundo, los campeones del mundo defensores, y Rumania y Checoslovaquia se volvieron sin nada. Los checoslovacos habían estado ausentes en Inglaterra, volvían a la Copa del Mundo. Tengo un video que, a ver si le enfoco acá. Tengo un video donde analizo a la selección de Brasil de 1970, video que publiqué en 2021. Lo pueden ver por ahí. Primero vean este video, pero pueden ver por ahí cómo jugaba Brasil, quiénes eran sus figuras claves, algunas imágenes de algunos partidos. Aclaro que no pongo imágenes, videos, porque la verdad me cuesta mucho hacer estos videos. Me lleva bastante tiempo, pese a que duran, no sé, media hora, 15 minutos, 20 minutos, dependiendo de qué tipo de video haga. Pero para ver los goles hay 200 videos que muestran los goles. Yo trato de contarles más o menos mi punto de vista de un campeonato del mundo y trato de ilustrarlos con imágenes y no correr el riesgo de que, bueno, le salte el copyright al video o que, no sé, no pueda pasar alguna parte que quizás era importante justamente por ese video que les quería pasar. Y bueno, para no correr ningún tipo de riesgos, pongo imágenes nada más y no tener problemas con YouTube para ver los goles.
la FIFA cuelga los partidos de estos clásicos, los tiene casi todos en su canal de YouTube, y hay muchos que han puesto los videos de muchos partidos, 100% recomendables. De muchos de esos videos me he nutrido para ver partidos y nutrirme de información, para ver también cómo se jugaba, en especial en tiempos antes de la década del 60, donde hay buen material disponible aquí en YouTube. Hecho esta aclaración e invitándolos para ver ese video de Brasil del 70. Después de este, también les pido, ya que estamos en esta pequeña pausa, que le den me gusta al video, que me dejen sus comentarios y me digan, a ver, bueno, ¿por qué este Mundial del 70 es uno de los más recordados de la historia? O si tienen alguna opinión contraria, o para ustedes, ¿cuál es el Mundial que más recuerdan, o el que más les gusta, o de los que han leído, el que les llama más la atención? Y bueno, vamos a ver qué pasó en los cuartos de final de esta Copa del Mundo, que tuvo 4 partidos muy interesantes: Perú contra Brasil, Unión Soviética, Uruguay, la revancha de la Copa del Mundo entre Inglaterra y Alemania, y México, que jugó contra Italia. Los locales debutaron, pero que debutaron en segunda ronda, fueron los primeros en jugar en Toluca y perdieron 4-1 contra los italianos. Tuvieron mala suerte, los mexicanos arrancaron ganando con gol de José Luis González, pero después Gabriel Guzmán se hizo un autogol y ahí vino la debacle. Los italianos, con mayor experiencia, lograron dar vuelta al partido, algunos goles poco creíbles, pagaron derecho de piso los mexicanos e Italia se clasificó a la semifinal. Alemania Federal fue el otro semifinalista, porque le ganó 3-2 a Inglaterra. Gordon Banks fue descartado por un malestar estomacal. Cuentan las malas lenguas que el jugador inglés fue envenenado y por eso no pudo jugar este partido. Bueno, eso es lo que se dice. El partido lo empezaron ganando los ingleses por 2-0. Jugó Peter Bonetti, que la verdad dio muchas ventajas el arquero suplente. Gordon Banks te la sacaba de un ángulo, pero Peter Bonetti no era capaz de descolgar un centro. Y Gerard Müller en el alargue hizo el tercer gol del partido, y los alemanes empataron, levantaron el 0-2, y en el alargue el bombardero Müller, que no hacía goles lindos, pero hacía goles, la mandaba a guardar, dio vuelta al partido. No se le cobró un penal a los ingleses, pero bueno, después del gol fantasma, todo se perdonaba en contra de los ingleses, que se quedaron afuera de las semifinales y no pudieron retener la Copa del Mundo. Brasil le ganó a Perú 2-0 en Guadalajara. Y acá es donde hablo del fútbol como negocio. Se supone, porque no está claro, que Puma le pagó a Pelé $120.000 por ese momento, estar unos segundos antes del partido atándose los cordones en la mitad de la cancha en el puntapié inicial. Pelé estuvo allí y bueno, se lo enfocó en primer plano, y Puma eran los zapatos de Pelé. Bueno, imagínense. Rivelino puso el 1-0, Tostao el segundo, todo esto antes del primer cuarto de hora. Gallardo descontó para Perú. Los peruanos, ambos equipos tenían un muy buen ataque y floja defensa, eso permitía mayor cantidad de goles. Tostado había puesto el 3-1, Teófilo Cubillas acortó a 20 del final, pero Jairzinho puso unos minutos más tarde el 4-2 que le dio la victoria definitiva a Brasil. Uruguay le ganó 1-0 a la Unión Soviética. Hay una anécdota muy simpática de este partido, simpática y de respeto realmente de los soviéticos, en un juego que Ladislao Mazurkiewicz tuvo actuación destacada, fue votado como el mejor arquero de la Copa del Mundo, y en el alargue, a 3 minutos del final, Víctor Espárrago de cabeza puso el gol para los uruguayos. Con el centro, Cubilla la metió, la pelota había salido un poquito, Cubilla la metió, tiró el centro, Espárrago cabeció en el primer palo, y la celeste se clasificó a las semifinales de la Copa del Mundo. La cuarta vez de Uruguay en los últimos partidos, en este caso las semifinales, la tercera vez en semifinales y la cuarta en ronda final, porque el Mundial del 50 no tuvo semifinales. Estas semifinales que tenían muchos condimentos: un partido entre Italia y Alemania, dos potencias europeas; el partido entre Uruguay y Brasil, que tenía primero el aura de Maracaná, que estaba 20 años atrás, estaba todo muy fresco, y aquella promesa de Pelé que le había hecho su padre cuando había escuchado y visto llorar a su padre después de la derrota, escuchando aquel partido. Él se había prometido vengar aquel partido, y fue tomado este juego como una revancha de aquella final de 1950, cosa que no tiene nada que ver, pero bueno, cada uno toma la revancha que quiera tomar. Antes de olvidarme, les voy a contar lo que pasó en el partido entre Uruguay y Unión Soviética. Los jugadores se alinearon para cantar los himnos. El himno uruguayo es un poquito largo, dependiendo de cómo se toque. En cierto momento los rusos consideraron que ya se había terminado el himno, rompieron filas, y el himno uruguayo
uruguayo seguía entonándose, y bueno, los rusos se quedaron desparramados por toda la cancha, paraditos con los brazos a los costados, escuchando respetuosamente el himno de Uruguay, una de las curiosidades que se dio en este campeonato del mundo, que como les decía hace un rato, tuvo en las semifinales 3 aspirantes a quedarse en propiedad con la Copa Jules Rimet. Las selecciones de Uruguay, Brasil e Italia tenían 2 campeonatos del mundo cada uno, y por eso tenían la posibilidad de quedarse con la Copa Jules Rimet en propiedad. Hay una historia que cuentan, siempre hablo de mi abuelo y mi viejo, son los que inicialmente me nutrieron con la historia de fútbol, especialmente mi abuelo, que por una cuestión de que él se enfermó en cierto tiempo, tuvo la imposibilidad de mucha movilidad, pero de acá estaba muy lúcido y muchas veces teníamos charlas con él donde me contaba historias, en especial de la Copa del Mundo. A mí siempre me ha gustado este tipo de cosas, bueno, por algo le dedico este tiempo a subir estos videos, y también mi viejo me iba contando otras cosas a medida de que avanzaba el tiempo y cuando conversábamos sobre la historia de la Copa del Mundo. Bueno, en este partido, en la semifinal entre Uruguay y la selección de Brasil, se dio el tema de que Brasil debía jugar en Ciudad de México. Las 2 semifinales iban a jugar en el Estadio Azteca. Brasil estaba jugando todos sus partidos en Guadalajara. Y bueno, los brasileños presionaron para quedarse para que el partido se jugase en Guadalajara, cosa que finalmente sucedió. Uruguay, que había ido a Ciudad de México, donde había jugado el partido contra la Unión Soviética, tuvo que irse hasta Guadalajara en un viaje en bus y un montón de cosas que sucedieron y que dicen también que incidió para aquel partido porque Brasil quería ganarle a Uruguay sí o sí. No piensen en el contexto de hoy en día, piensen en lo que sucedía hace ya 52 años, cuando se jugó este partido con una final del mundo entre estas 2 selecciones muy frescas y 2 selecciones que eran potencia en la época. Uruguay estaba retornando a las posiciones que siempre había tenido de primeros puestos, y Brasil había sido bicampeón mundial había sido campeón mundial en 2 de los 3 mundiales previos. Así que había mucha cosa para decir, mucha rivalidad, mucha competencia. De hecho, Argentina empieza a ser competitivo realmente en la Copa del Mundo a partir de 1974, cuando pasa de fase y llega a la ronda semifinal, digamos, en la ronda final. Pero hasta el Mundial de 1970, los 2, llamémosles, no se me ofenda a nadie, grandes de Sudamérica a nivel de Copa del Mundo eran Uruguay y Brasil, Brasil o Uruguay. A partir de 1970, Brasil continuó siendo el equipo más grande de todos los tiempos en la historia de los mundiales, y a partir de ahí Argentina comenzó a escribir su historia grande en la Copa del Mundo. No quiero que se me malinterprete, simplemente una orientación de, bueno, hasta el 70 Uruguay, desde el 70 Argentina, como el que le compite a Brasil como clásico, como partido realmente fuerte a nivel de Copa del Mundo o en la competencia de Copa del Mundo. No me meto en todo lo demás, ni en Copas Américas, ni en amistosos, nada. Simplemente quiero marcar ese punto, insisto, no quiero que se me ofenda a nadie, por eso me tomo el tiempo de explicarlo 2 veces, para decir que bueno, que sí, que en aquel momento se enfrentaban 2 potencias, y Brasil, cuentan que los brasileños, cuando terminaron de ganarle a Perú, se quedaron escuchando por la radio a ver si iba a ser la Unión Soviética o Uruguay el rival. No se fueron del estadio hasta que el partido se terminó, y cuando supieron que Uruguay iba a ser el rival, armaron todo ese operativo para quedarse en Guadalajara y tener esa ventajita que uno dirá: Brasil le ganaba a Uruguay en Guadalajara, en Ciudad de México, en la Luna, en Marte, en la Antártida, no importa. Sí, pero hicieron el trabajito para poder cambiar la sede. Y eso, de alguna manera, engrandece la figura de la selección uruguaya en aquellos tiempos, más allá de los resultados y cómo se dieron las cosas, y que la victoria de Brasil en aquel mundial es indiscutible, y no es mi intención en este video torcer o cuestionar cómo se dieron los hechos, simplemente contar algo que pasó y que siempre es parte de las conversaciones, por ejemplo, entre los uruguayos y con los veteranos, de qué sucedió en aquel juego. Es la manera que se hablaba en el 66 de los jueces cruzados, qué sé yo, y si uno lee capaz los reportes de los partidos, y si les echaron alguno, pero iban a perder igual. Bueno, en este también tiene sus cositas para decir. Cierro ese paréntesis y vámonos a las semifinales, porque el partido entre Italia y Alemania Federal fue un 4-3
increíble, un partido de locos. Allí están los capitanes saludándose en el Estadio Azteca, donde se iban a jugar esos dos partidos, en un partido capicúa que arrancaron ganando los italianos a los 8 minutos. Los alemanes se fueron con todo el ataque. El arquero de Italia fue gran figura y Albertosi se le escapó una pelota en un pase atrás, la tuvo que sacar sobre la línea, casi fue el blooper de la historia de los mundiales, pero el arquero italiano resolvió con los pies cuando Müller arremetía. Schellinger, en su único gol en la carrera en la selección alemana, anotó a los 90 minutos para mandar este partido a la largue. Extenuados ambos equipos europeos, físicos que juegan fuerte. Müller a los 94 puso el 2-1 en este partido. Burgini puso el 2-2 4 minutos más tarde. Beckenbauer se lesionó del hombro y entró a la cancha, igual no pudo ser sustituido, entró, jugó lesionado esos últimos minutos. Riva al 104 marcó el 3-2, Gerard Müller empató al 110, vean la consecución de minutos, y Giovanni Rivera un minuto más tarde puso el gol que le dio la victoria a los italianos y el pase a la final de la Copa del Mundo, en un partido de locos llamado el partido del siglo de la historia de los mundiales. Y ahí está la placa de aquel 17 de junio de 1970 que recuerda este 4-3 entre italianos y alemanes. De hecho, es el único partido donde se dieron tantos goles en un alargue como en este, 5 en total. Ahí está el partido entre Uruguay y Brasil, partido que debió jugarse en el Azteca. Ya hice la explicación, no es necesario repetirlo nuevamente. Un juego que fue muy duro, muy disputado. Se dieron los dos, se pegaban los dos, no pegaban solo los uruguayos. Pelé dice que era de los jugadores que pegaba más. Cubilla a los 19 minutos puso el 1-0 para la Celeste sobre Félix, el arquero de Brasil. Pero en la jugada sobre la hora del primer tiempo, Clodoaldo se escapó por la mitad de la cancha, abrió la pelota, sorprendió a todos, Matosas no lo corrió y sobre la hora puso el empate de aquel partido que fue clave, ese gol, para dar vuelta la historia de aquel juego entre brasileños y uruguayos. Jairzinho al 76 y Rivelino al 89 pusieron los goles de Brasil, que clasificó a la final. Aquel partido donde Pelé era tratado como uno más y tuvo uno de los goles más famosos errados por O'Reilly cuando eludió a Mazurkiewicz con un movimiento de cuerpo magistral, y cuando fue a definir con el arco libre la terminó mandando por el costado del palo ante la corrida de Mazurka y del defensor uruguayo. Brasil finalista. En el tercer puesto, Alemania Federal le ganaba a Uruguay 1-0 el 20 de junio en el Estadio Azteca. Como les contaba, en el Mundial del 54, Uruguay nunca pudo ganar un partido por el tercer puesto. Este es el primero que jugó contra los alemanes, que ganaron con gol de Overath. Es increíble, dice que Uruguay lo mató a pelotazo a Alemania, mereció mejor suerte, pero bueno, lamentablemente para la Celeste, una vez más se tuvo que conformar con el cuarto puesto. Las 3 veces que Uruguay jugó por el partido del tercer puesto, las 3 veces perdió. La primera contra Austria en el 54, esta con Alemania en el 70 y en Sudáfrica 2010 el partido del 3-2 contra los alemanes. Si alguien ya ha visto el video del 54, estoy repitiendo casi lo mismo que dije aquella vez, pero bueno, o exactamente lo mismo. Pero bueno, capaz el público se renueva y aquí lo cuento en este video en particular. El partido aquel entre Uruguay y Brasil también, todos dicen, los jugadores uruguayos de aquella época dicen que Pelé era de los jugadores más mañosos y más sucios para marcar, que te dejaba el codo, que te metía la plancha, y vamos a entendernos, no lo digo desde el punto de vista negativo, sino que los jugadores, imagínense, defensores uruguayos de la década del 60 y del 70 que se fajaron con Pelé cuando jugaban en el Santos, en Copa Libertadores y en estos partidos como por ejemplo de la Copa del Mundo. Pelé no era un jugador al que lo podías acomodar pegándole un par de patadas porque se las bancaba todas, era guapo de verdad y aparte te la devolvía. Decían, era sucio, Pelé era tremendo porque te dejaba el codo, te dejaba la planchita y el morocho aguantaba, decían los jugadores uruguayos de la época. Eran muy respetados, eran tipos que se respetaban y que jugaban constantemente por copas internacionales. Del mismo modo que hoy día muchos de los que se enfrentan juegan por Champions, por ejemplo. En aquella época, aquellas batallas entre equipos sudamericanos se daban en la Copa Libertadores de América. Los mejores futbolistas de América jugaban en América. Entonces jugaba Pelé. Imagínense jugar la Libertadores, una final de Libertadores con Pelé en la cancha. Bueno, esa era la competencia en aquel momento del fútbol sudamericano y también
es una pequeña parte de la explicación del por qué hemos perdido nos han sacado tanta diferencia a los europeos a nivel de la competencia, cuando la competencia interna tuya entre selecciones no es tan buena, porque las eliminatorias sudamericanas, pese a que muchos las consideran las más difíciles del mundo, no es la más competitiva, porque Brasil y Argentina ganaron despegadísimos, y después hay un lote ahí muy parejo, pero estos dos les ganan siempre. En aquella época era bravo de verdad jugar aquellos partidos, en especial entre 3 o 4 selecciones que mejoraban el nivel de muchas de ellas y que competían constantemente entre ellos también a nivel de clubes. Cierro un nuevo paréntesis. Sepan disculparme, pero son temas que me apasionan en lo que respecta a historia del fútbol, y muchas veces cuando le buscamos las explicaciones a las cosas hay que entender qué sucedía en aquellos tiempos para entender qué es lo que está pasando ahora y qué diferencias hay. Muchas veces se minimizan o se desprecia o aquello pasaba en la época de nuestros abuelos, eran tipo jugaban al fútbol que tenían panza y qué sé yo. Y se dice mucho en la época de los dinosaurios, el Dino Guay, el no sé qué, no sé cuánto. Y hay que entender que sucedía en aquellos tiempos porque eran tan competitivos aquellos tipos y lograban tantas cosas, y porque hoy día eso capaz que no pasa tanto. Y por ejemplo, hace 20 años que el campeón del mundo no es sudamericano. Brasil en el 2002 fue el último, el más cerca que tuvimos ahí de llegar fue Argentina en 2014, pero se lo terminaron llevando los alemanes. Sudamérica sigue siendo la expresión futbolística que más le compite a Europa, pero no le estamos pudiendo ganar. Y eso tiene algunas explicaciones que también cuando uno estudia y analiza el contexto puede encontrar algunas respuestas en estos tiempos donde se jugaba la Copa del Mundo también. Ahora sí, vamos a la final. Déjame el me gusta de tus comentarios sobre esto también y divaguemos un poco de fútbol, que es una de las cosas lindas para hablar. La final en el Estadio Azteca el 21 de junio entre Brasil e Italia, un partido entre el gato y el ratón. Brasil amplio favorito, Félix, Everaldo, Piazza, Brito, Carlos Alberto, Brito, Piazza y Everaldo, ahí está, de derecha a izquierda, Clodoaldo y Gerson en la mitad de la cancha, Jairzinho, Tostao, Pelé y Rivelino, sin 9 jugaba Brasil. Esos 4 de arriba eran todos número 10, Rivelino zurdo más tirado hacia la izquierda, era el único no tan 10, Albertosi, Bruñit, Rosato, Cera, Facchetti, Bertini, De Sisti, Mazzola, Domegnini, Riva y Bonisegna fueron los 11 de Italia, que hizo 2 cambios en el partido. Brasil jugó con los 11 titulares sin cambios todo el partido. A los 19 minutos Pelé puso de cabeza en el segundo palo después de un lateral, un centro. Dice el defensor italiano que lo marcaba ese número 2, que él había caído al piso y Pelé todavía estaba en el aire, no había caído. Era impresionante la capacidad de salto que tenía Pelé y había puesto el 1-0. Los brasileños se confiaban bastante de su juego, era una cagadita en la salida. Bonasigna empató el juego en ese primer tiempo. Sin embargo, Gerson a los 66, con un tiro de afuera del área que le rompió el arco a Albertosi, puso el 2-1 para los brasileños, y Jairzinho puso el tercero a los 71, empezando a quedarse, saborear en propiedad de la Jules Rimet. Jairzinho anotó en todos los partidos del Mundial. Brasil ganó los 6 de la Copa del Mundo. Carlos Alberto cerró la goleada de los 86 con uno de los goles sin lugar a dudas más famosos de la historia de los mundiales, donde la tocaron 7 jugadores y ese pase de Pelé diciendo tomá, hacelo, a Carlos Alberto, que la puso contra el vertical derecho del arquero y le dio a Brasil su tercera Copa del Mundo. Es casi como con desprecio el pase de Pelé, tipo, mira, si lo errás, se te arma lío. Una exhibición futbolística increíble de aquella selección brasileña que iban de todos lados para verla. Fue un deleite en aquella Copa, fue uno de los equipos más recordados de todos los tiempos. Podrán discutir que el Brasil del 82, que el de aquel otro, el de cuánto, pero estos se quedaron con la Copa del Mundo. Carlos Alberto la levantó, se quedaron con la Copa en propiedad. Brasil por tercera vez. A partir del Mundial siguiente le agregaron 3 estrellas al escudo. Y bueno, ¿quién le quita lo bailado a O'Reilly Pelé, que se fue en andas, festejó el Mundial, cumplió la promesa con su padre, le llegó la Copa del Mundo y él fue campeón? Esta la primera vez, o mejor dicho, la segunda vez en la que fue campeón realmente, jugando los partidos sin casi ningún problema, y que pudimos ver a Pelé en todo su esplendor. En el 58 quedó perdido en aquel recuerdo como el muchachito que era integrante de un equipo muy bueno, por cierto. En el 62 fue campeón del mundo, pero jugó apenas un partido y se fue lesionado, vio la final desde la tribuna, y en este sí,
pudimos ver a Pelé en televisión color. Creo que tiene toda la magia de, bueno, cerremos una etapa de la historia de los mundiales con el que muchos dicen es el mejor equipo de todos los tiempos en este campeonato. La Jules Rimet se fue para Brasil y el video que viene, o mejor dicho, el video de la semana que viene, el próximo va a ser de un tema en particular, de esos cortitos de los viernes, y ya la semana que viene estaremos en terreno de la Copa FIFA, la nueva Copa del Mundo que se celebró en Alemania en 1974. Media hora ya. Muchísimas gracias por prestarme atención todo este tiempo. Agradezco sus comentarios. Muchísimas gracias por estar ahí, por el me gusta, por ir suscribiéndose a este canal. Activen las notificaciones para recibir cada vez que subo un video de la Copa del Mundo o algún otro contenido del canal. Ustedes pueden estar enterados y participar de esto que por momentos termina siendo una charla y de recuerdo, charla monólogo, ¿no? Pero bueno, de recuerdos y de cosas de fútbol más allá de los resultados y algunas anécdotas que se han dado en los distintos campeonatos del mundo, tema que sin lugar a dudas me apasiona mucho. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.